Cada noche, cuando apagas la luz y te deslizas entre las sábanas, crees que solo vas a dormir, pero no es así. Tu cama no es solo un mueble, es un altar silencioso, es el lugar donde tu cuerpo descansa y donde tu alma se entrega. Mientras el mundo duerme, mientras las voces se apagan y los relojes siguen su marcha indiferente, en ese espacio íntimo ocurre algo que muy pocos comprenden. Tu mente deja de defenderse y comienza a obedecer. Lo que llevas contigo a la cama, lo que permites que descanse cerca de tu cuerpo, lo que sostienes en tu pensamiento justo antes de cerrar los ojos, todo eso se convierte en una orden para tu vida. La mayoría de las personas se acuestan sobre preocupaciones, duermen sobre el miedo a las deudas, sobre la frase "no me alcanza", sobre el temor al mañana. Sin darse cuenta, convierten su cama en un altar de escasez. Pero hay unos pocos, muy pocos, que duermen sobre otra cosa. Duermen sobre un código, duermen sobre un número, un solo número. No una plegaria larga, no una lista de quejas, no un por favor desesperado. Un número sencillo, preciso, claro, colocado en secreto bajo la cama. Un solo número que, cuando se coloca allí con fe y entendimiento, actúa como llave espiritual. Un número que le dice al universo: este ciclo de carencia se cierra, este nuevo ciclo de provisión se abre. Te puede parecer extraño que yo te hable así de un número. No te estoy hablando de supersticiones baratas ni de amuletos sin sentido. Yo no enseño superstición, yo enseño ley espiritual. La ley que rige la palabra, la ley que rige tu fe, y sí, también la ley que se esconde en ciertos números que funcionan como decretos en forma de símbolo. Durante años he observado cómo las personas duermen sobre lo que más temen. Se acuestan pensando en la deuda, y la deuda crece. Se acuestan pensando en la pobreza, y la pobreza se repite. Se acuestan pensando en la pérdida, y la vida se encarga de confirmar ese guión noche tras noche. Pero también he visto algo más. He visto a hombres y mujeres sencillos, sin grandes estudios ni fortunas heredadas, transformar por completo su realidad financiera cuando se atrevieron a hacer algo diferente. Colocar un número bajo su cama, un número que no pide, ordena, un número que no suplica, declara, un número que no describe la escasez, sino que anuncia la abundancia. Ese número no lo compartí con cualquiera. Lo reservé para mis alumnos más disciplinados, aquellos que estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de recibir. Porque no se trata solo de atraer dinero, se trata de estar preparado para sostenerlo, administrarlo, honrarlo y dejar que circule de manera correcta. Este número ha circulado en silencio, de boca en boca, de cuaderno en cuaderno, de mente en mente, como un secreto que solo se entrega a quienes están listos para dejar de lamentarse y empezar a comandar. No lo encontrarás en los periódicos, ni en anuncios, ni en discursos ruidosos. Está escondido en la intimidad de quienes han comprendido que la noche no es solo para dormir, sino para sembrar. Quiero que imagines esto conmigo. Tu cama, tal como la conoces, tal como está ahora, puede convertirse en una puerta entre tu estado actual y una nueva realidad económica. No porque la cama tenga magia, sino porque tú estás a punto de aprender a usarla como punto de contacto entre tu mente profunda y la ley divina que siempre ha querido proveerte. Un solo número, colocado bajo tu cama en secreto, puede actuar como un decreto silencioso que tu subconsciente no podrá ignorar. Mientras duermes, él repetirá: esto se cierra, esto se abre, esta historia termina, esta nueva historia comienza. Y quiero que sepas algo desde el principio. No voy a pedirte que creas a ciegas. Voy a explicarte la ley que hay detrás. Voy a contarte por qué la cama es un altar, por qué el subconsciente obedece símbolos, y por qué este número en particular ha sido capaz de cerrar deudas, desbloquear herencias, atraer oportunidades y traer sumas que muchos creyeron imposibles. Pero antes de continuar, hay algo muy importante. Para que lo que voy a enseñarte tenga verdadera fuerza en tu vida, no basta con que escuches. Necesito que declares. La ley espiritual responde a la palabra, a la decisión, al gesto consciente. Así que antes de seguir, haz lo siguiente conmigo. Toma un papel sencillo, el que tengas a mano, y escribe con tu propia letra despacio, como si cada trazo fuera un voto. Estoy preparado para recibir. Luego, léelo en voz alta, aunque sea en un susurro, solo tú y Dios. Esa es tu declaración pública ante el universo, aunque nadie más te oiga. Esa frase es tu llave de entrada a todo lo que vas a escuchar a partir de ahora. No sigas como un espectador curioso. Elige estar dentro. Elige ser parte de quienes no solo oyen, sino que practican. Porque lo que voy a revelarte a continuación no es una teoría para entretener la mente, es un pacto entre tu cama, tu subconsciente, un número, y la abundancia que ya te pertenece por derecho divino. Nací en una época en la que muchas cosas no podían decirse en voz alta, una época en la que a la mujer se le pedía silencio, discreción,
resignación. Una época en la que hablar de leyes invisibles, de fe creadora y de conciencia, era considerado peligroso, extraño o incluso una locura. Y sin embargo yo no podía callar, porque demasiado pronto en mi vida comprendí algo que cambió para siempre mi manera de ver el mundo. Las circunstancias no gobiernan al ser humano, es la conciencia la que gobierna las circunstancias. No estudié estas leyes en grandes universidades, ni las aprendí de hombres famosos. Las aprendí en la pérdida. Las aprendí cuando vi cómo todo lo que parecía seguro podía desvanecerse. Las aprendí cuando tuve que elegir entre rendirme ante la escasez o investigar por qué algunas personas, aun en medio del caos, parecían no perder nunca la provisión. Así comencé mi trabajo como maestra metafísica, no para enseñar teorías bonitas, sino para demostrar que existe una ley tan exacta como la gravedad, la ley de la fe, la ley de la identidad espiritual. Durante años, vi a hombres y mujeres llegar a mí con la misma expresión en los ojos: miedo, cansancio, deudas, puertas cerradas, esperas interminables. Y también, durante años fui testigo de algo que aún hoy me estremece. Vi a esas mismas personas levantarse de nuevo, una a una, cuando alinearon su palabra con la ley. Vi cómo se cancelaban deudas que parecían eternas. Vi cómo llegaban trabajos cuando ya no quedaban contactos. Vi cómo herencias olvidadas salían a la luz. Vi cómo negocios moribundos volvían a respirar. Y no por suerte, no por azar, no por milagros caprichosos, sino por alineación, porque la ley no improvisa. La ley responde. Aprendí que la palabra humana es un decreto, que cada vez que alguien dice no tengo, la vida obedece, que cada vez que alguien declara no me alcanza, la realidad se ajusta a esa orden como un sirviente fiel. Y también comprendí que cuando un alma se levanta y dice con autoridad recibo, el universo no tiene otra opción que reorganizarse. Pero hubo algo más que descubrí con el tiempo, algo que incluso muchos de mis alumnos tardaron en comprender. Las palabras son poder, pero los números también lo son. Los números son palabras vestidas de símbolo, son decretos sin sonido, son estructuras exactas que el subconsciente entiende sin discutir, sin dudar, sin razonar. Una palabra puede ser cuestionada por la mente. Un número, no. Un número no opina, no discute, no teme. Un número simplemente es. Y cuando un número adecuado entra en contacto con tu subconsciente en el momento correcto, se convierte en una orden silenciosa imposible de ignorar. Por eso, con los años dejé de observar solo lo que las personas decían durante el día, y empecé a observar lo que llevaban consigo en la noche. Empecé a comprender que no basta con hablar bien despierto, si al dormir sigues abrazando la escasez. Así fue como comprendí que la verdadera creación no ocurre en el ruido del día, sino en el silencio profundo de la noche. Y así fue como el número que hoy te voy a revelar dejó de ser para mí una simple cifra, y se convirtió en una llave para cerrar ciclos, una llave para abrir provisiones, una llave para enseñarle al alma a dejar de pedir y empezar a recibir. Y ahora, que ya sabes quién soy y por qué puedo hablarte de esto con plena autoridad, puedo llevarte al siguiente paso, porque para comprender el poder de este número, primero necesitas comprender por qué la noche y tu cama son el lugar donde realmente se decide tu destino. Cuando el cuerpo se rinde y los párpados pesan, cuando el último pensamiento del día se disuelve, ocurre algo sagrado que casi nadie respeta. En ese instante, la conciencia cambia de reino. La mente que durante el día discute, teme, duda y calcula, se aquieta, y la mente profunda, esa que no razona, pero que obedece, despierta. Antes de dormir, el alma se encuentra en un umbral. No está del todo despierta, no está del todo dormida. Es un territorio intermedio, donde las defensas caen, donde las resistencias se disuelven, donde el ser humano queda abierto como un libro. Por eso lo que sostienes en tu pensamiento en esos últimos minutos, no es un simple pensamiento, es una orden. Si te acuestas con miedo, el miedo se escribe en tu destino. Si te acuestas con culpa, la vida te devuelve situaciones donde esa culpa encuentra razón. Si te acuestas con angustia por el dinero, la angustia se multiplica. Pero si te acuestas con un símbolo de cierre, con un código de provisión, con una orden de abundancia, tu subconsciente la recibe sin discutirla. Eso es lo que la mayoría no comprende. El subconsciente no razona, no filtra, no analiza. El subconsciente graba imágenes, graba palabras, graba sonidos, graba símbolos, graba números, y los graba como verdades. Por eso, la cama no es solo un lugar de descanso, es un lugar de pacto. Durante el día, aún puedes mentirte. Puedes decir todo está bien cuando no lo está. Puedes fingir que tienes fe cuando por dentro tiemblas. Pero en la noche no hay fingimiento posible. En la noche, el alma escucha. En la noche, el alma obedece. En la noche, el alma firma contratos invisibles. Allí se sueltan los roles, las apariencias,
las excusas. Allí quedas tú frente a la ley, y la ley responde exactamente a lo que llevas contigo a la cama. Durante años observé cómo las personas repetían afirmaciones durante el día, y por la noche se acostaban abrazadas a su temor, y se preguntaban después por qué nada cambiaba. No entendían que la noche estaba borrando lo que el día intentaba escribir. Por eso yo enseño que no basta con hablar en la luz, si duermes en la sombra. No basta con desear prosperidad despierto, si te entregas al descanso envuelto en preocupación. La cama es un altar no porque tenga algo místico en sí misma, sino porque allí tu conciencia se arrodilla sin saberlo. Y lo sagrado de un altar no está en el objeto, sino en lo que se deposita sobre él. De allí nace lo que yo llamo la impresión nocturna. La impresión nocturna es la huella que se graba en tu espíritu mientras duermes. Es la marca que se imprime cuando tu voluntad consciente se apaga y tu voluntad profunda queda expuesta. Cuando colocas algo bajo tu cama o cerca de tu cuerpo en ese estado, no estás poniendo un simple objeto. Estás colocando una orden en la puerta de tu mente interna. Es como dejar una carta en el umbral del alma, y tu subconsciente, fiel sirviente, la toma y la obedece. Por eso antiguas tradiciones colocaban símbolos bajo el reposo. Por eso se escribían palabras sagradas y se guardaban cerca del lecho. Por eso los números fueron usados desde tiempos remotos como sellos de destino. No era superstición, era comprensión del mecanismo. Cuando duermes, tu mente no se distrae con el mundo, no oye críticas, no se defiende, no discute. Solo recibe, y lo que recibe lo convierte en experiencia. Por eso te digo con absoluta claridad, si duermes sobre escasez, tu vida reproducirá escasez. Si duermes sobre temor, tu vida reproducirá temor. Pero si duermes sobre un código de cierre y apertura, tu vida empezará a responder a ese nuevo decreto. La impresión nocturna no pide permiso, no necesita que creas con la mente racional, solo necesita contacto, contacto físico, contacto simbólico, contacto emocional. Por eso el lugar exacto donde colocas un número, un símbolo o una palabra importa más de lo que imaginas. No es lo mismo llevarlo en el bolsillo que colocarlo bajo el lugar donde tu conciencia se rinde por completo. Porque allí, en ese punto exacto donde tu cabeza reposa, donde tu pecho sube y baja con el sueño, donde el cuerpo olvida el día, allí se decide quién eres mañana. Y ahora que ya comprendes por qué la cama es un altar y por qué la noche es el momento de mayor obediencia espiritual, estás listo para entender el siguiente paso. Porque no todos los números pueden grabarse en el alma como órdenes. Solo algunos poseen la estructura exacta para cerrar una historia y abrir otra. Y es tiempo de que conozcas cómo llegó a mí ese número y por qué cambió para siempre la manera en que enseño la abundancia. Durante muchos años observé con atención algo que al principio parecía casual, pero que con el tiempo comenzó a revelarse como un patrón. Yo ya había comprobado una y otra vez el poder de la palabra hablada, el decreto consciente, la afirmación dicha con fe. Pero aún así, había situaciones que no se explicaban solo con frases. Había casos en los que la palabra correcta parecía abrir el camino, pero el cierre definitivo, el golpe final que destruía la escasez, venía acompañado de algo más silencioso, algo que no sonaba, algo que no se pronunciaba, algo que simplemente estaba. Así empecé a observar los números, no como cifras para contar dinero, sino como símbolos vivos, estructuras que la mente profunda reconoce sin necesidad de análisis. Comencé a revisar cuadernos antiguos, textos sagrados, escritos de diferentes tradiciones, y también, sobre todo, comencé a revisar historias humanas, historias reales, personas que no se conocían entre sí, que venían de lugares distintos, pero cuyos relatos coincidían en momentos decisivos. Una mujer que, tras años de espera, recibía una herencia justo cuando ya había perdido la esperanza. Un hombre cuya deuda desaparecía después de un acuerdo inesperado. Un negocio que se salvaba con un contrato que aparecía de la nada. Una suma de dinero que llegaba sin haber sido solicitada de la forma habitual. Yo escuchaba atentamente, y siempre en algún punto del relato, aparecía el mismo rastro silencioso, un número. Al principio era solo una intuición, luego una sospecha, después una certeza. Ese número se repetía en fechas, se repetía en documentos, se repetía en sueños, se repetía en plazos, se repetía incluso en pensamientos espontáneos de quienes atravesaban esos cambios. No lo hacía de manera constante, sino en los momentos exactos en los que una etapa de carencia se cerraba y algo nuevo comenzaba. Y entonces comprendía algo que pocas personas se atreven a aceptar. No todos los números cuentan, algunos ordenan. No todos los números describen, algunos decretan. Este número que fui descubriendo no tenía la función de pedir, sino de sellar.
No abría por ensayo y error, abría por autoridad. Cuando este número aparecía, las deudas encontraban su salida. Cuando este número se manifestaba, las herencias encontraban su camino. Cuando este número se repetía, los contratos se destrababan. No lo hacía de manera ruidosa, no llegaba con violencia, no imponía, simplemente cerraba una puerta y abría otra. Con el tiempo entendí su triple función espiritual. Primero, cerraba ciclos de carencia. No retrasaba la escasez, no la maquillaba, no la suavizaba, la cerraba, como se cierra un libro que ya cumplió su propósito. Segundo, sellaba la conciencia de ya he recibido. No era un número de deseo, era un número de cumplimiento. Actuaba como una firma interior que le decía al alma, esto ya fue resuelto. Y tercero, abría puertas a provisión inesperada. No traía lo previsible, traía lo que no estaba en los planes. Llegaba por rutas que la mente jamás habría imaginado. Y sin embargo, aún no comprendía del todo cómo utilizarlo de manera consciente. Solo lo veía actuar. Fue necesario que la vida me colocara a mí misma en una situación límite para terminar de comprender su verdadero poder, porque hay conocimientos que no se completan hasta que se viven en carne propia. Y fue en uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando me vi rodeada de deudas, sin respuestas visibles, sin soluciones inmediatas, cuando entendí que observar ya no era suficiente. Era el momento de probar, y fue entonces cuando este número dejó de ser una coincidencia y se convirtió en una llave. En el siguiente paso, voy a revelarte por qué este número no solo se repite, sino por qué su estructura exacta transforma la identidad de quien lo recibe. Todavía no te diré cuál es, porque antes de conocerlo, debes comprender por qué un número puede reescribir tu destino sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Ha llegado el momento de revelar aquello que durante tanto tiempo observé en silencio. El número es el 27. No es un número elegido al azar, no es un capricho, no es un símbolo vacío. El 27 es una estructura espiritual completa. El 2 representa el acuerdo, el equilibrio, el cierre armónico. Es la unión de dos fuerzas que por fin se encuentran y resuelven. El 7 representa el sello divino, la perfección espiritual, lo que queda protegido por una ley superior. Cuando ambos se unen, forman un código de cierre definitivo con protección y apertura a una nueva etapa. El 27 no es un número para pedir, es un número para declarar que algo ya ha sido cerrado y algo nuevo ya ha sido autorizado. No actúa desde la esperanza, actúa desde la identidad. Por eso no es un número mágico, es un número STR, UTSTURALE.2. 1. No funciona por ilusión, sino por ley. No invoca, ordena, no suplica, sella. El 27 no dice, quizás, dice esto queda resuelto. Durante mucho tiempo observé su presencia en relatos ajenos, pero no fue hasta que yo misma quedé sin respuestas visibles cuando decidí probarlo en carne propia. Me encontraba atravesando una etapa de profunda inestabilidad. Las cuentas no cerraban, las soluciones no aparecían. Había decretado, afirmado, orado, pero algo aún no terminaba de sellarse. Una noche, sin ceremonia, sin grandes palabras, escribí el número 27 en un papel sencillo, lo doblé con respeto, y lo coloqué bajo mi lecho. No pedí nada, no supliqué, solo lo dejé allí como quien deja una llave junto a una puerta. Aquella noche dormí con una paz que no sentía desde hacía meses, no alegría eufórica. No emoción desbordada, paz, la paz de algo que interiormente ya ha sido resuelto aunque aún no se manifieste. A los pocos días llegó una respuesta que llevaba bloqueada durante largo tiempo. Un pago que se creía perdido fue liberado. Una oportunidad que nadie esperaba se presentó, y comprendí que el sello había sido aceptado. No fue un golpe de suerte. Fue un cierre activado desde la conciencia. El primer testimonio fuerte que recibí vino poco después. Una mujer que había trabajado años sin ver fruto alguno de su esfuerzo. Estaba endeudada, cansada, resignada. Le enseñé este mismo número. Le pedí que no dijera nada a nadie, que solo lo colocara bajo su cama durante 7 noches. A la quinta noche soñó que una puerta se cerraba detrás de ella y otra se abría sin ruido. A la séptima noche recibió una carta. Una herencia que llevaba años atrapada en disputas había sido liberada. La suma coincidía con exactitud con lo que debía, no más, no menos. No era exageración, era coherencia. El 27 no trae excesos, trae restablecimiento, restablece el flujo donde estaba detenido. Desde entonces lo he visto repetirse en historias de liberación financiera, cancelaciones inesperadas, cierres de ciclos antiguos y comienzos que nadie había previsto. No siempre llega como dinero directo, a veces llega como una llamada, una firma, una decisión, un encuentro, pero siempre llega como salida, porque el 27 no trae promesas, trae finales que por fin se completan. Y ahora que conoces el número y su naturaleza, estás listo para aprender cómo utilizarlo correctamente, sin forzar, sin contaminar su efecto, sin interferir en su trabajo silencioso, porque colocar el número sin comprender el ritual
sería como tener una llave sin saber en qué puerta usarla. Antes de colocar el número bajo la cama, hay algo que debes comprender con toda claridad. La ley espiritual no responde al desorden, responde al orden interior, y ese orden siempre comienza con el respeto. No hablo de grandes ceremonias, ni de rituales complicados. Hablo de algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Primero, la limpieza del espacio. No es necesario que tu habitación sea perfecta, pero sí que sea digna. Elimina el desorden evidente. Permite que el aire circule. Deja que la cama sea por una noche un lugar de recogimiento y no de caos. No limpias por superstición. Limpias porque el orden externo llama al orden interno, y el orden interno es el idioma que entiende la ley. Cuando un ser humano aprende a ordenar su espacio, está enviando un mensaje claro al universo. Estoy listo para recibir algo nuevo sin mezclarlo con lo viejo. Luego viene lo más importante, tu actitud interior. No prepares este acto desde el miedo. No lo hagas desde la desesperación. No lo hagas con la ansiedad de quien siente que se está hundiendo. El 27 no responde al pánico, responde a la decisión. No te acerques a este ritual diciendo, a ver si funciona, porque esa frase ya contiene duda. Acércate diciendo, aunque sea en voz baja dentro de ti, estoy dispuesto a dejar atrás esta etapa, porque no estás pidiendo un favor, estás autorizando un cierre. Después viene algo muy sencillo, pero absolutamente esencial, el papel. No tomes cualquier trozo maltratado. Busca un papel limpio, sencillo, sin marcas, no por forma, sino por significado. Estás ofreciendo a tu conciencia un espacio virgen donde imprimir una nueva instrucción. Cuando escribas el número 27, hazlo sin prisa, no lo adornes, no agregues palabras, no dibujes símbolos alrededor, solo el número, solo el decreto. El subconsciente entiende la pureza del símbolo, no necesita explicaciones. Luego dóblalo con respeto, no como quien esconde algo con vergüenza, sino como quien guarda una llave. Yo suelo enseñar a doblarlo de 3 veces, una para traerlo hacia ti, una para contenerlo y una para sellarlo, no porque el papel lo necesite, sino porque tu conciencia necesita entender que el acto está completo. Antes de colocarlo bajo la cama, detente un momento, no pongas aún el papel. Primero entra en el estado interior correcto. Coloca tus manos suavemente sobre tu pecho. Cierra los ojos. Inhala despacio y exhala sin forzar. Hazlo 3 veces. Con cada respiración, permite que tu cuerpo afloje, que tu mente se aquiete, que el día se retire. No intentes pensar en soluciones. No te pongas a repasar problemas. Ahora no es tiempo de preocuparte, es tiempo de entregar. Entonces pronuncia, en voz baja si lo deseas, una frase muy sencilla, no complicada, no larga. Por ejemplo, sería perfecto y la provisión justa. No la digas como ruego, dila como decisión, porque en este instante no estás suplicando, estás haciendo un pacto con la ley espiritual. Estás diciendo hasta aquí llegó esta historia, ahora autorizo otra. Este es el momento en que la conciencia se alinea. Este es el instante donde el miedo se suelta. Este es el punto exacto donde el ritual deja de ser un acto externo y se convierte en un acto de identidad. Solo entonces tomas el papel, solo entonces te inclinas, solo entonces lo colocas bajo la cama, no como quien esconde algo, sino como quien siembra. Porque lo que vas a poner ahí no es un papel, es una orden, una instrucción, un nuevo acuerdo entre tu mente profunda y la ley que gobierna todas las cosas. Y ahora que sabes cómo prepararte correctamente, ya estás listo para el paso que verdaderamente activa el proceso. Ahora que has preparado tu espacio, tu mente y tu corazón, es el momento de realizar el acto en sí. Aquí es donde el número deja de ser solo un símbolo y comienza a trabajar como decreto silencioso. ¿Dónde colocar el papel bajo la cama? No debe ir en cualquier lugar. No lo coloques a los pies, no lo lances al centro sin intención. El lugar correcto es debajo de la zona donde tu cabeza reposa al dormir. No importa si tu lecho es sencillo o elegante, alto o bajo. Lo que importa es que el número quede exactamente bajo el punto donde tu conciencia se entrega cada noche. Porque allí, donde tu mente se rinde, es donde la orden debe ser recibida. Coloca el papel con suavidad sin apresurarte. No lo empujes con descuido. Hazlo con la calma de quien planta una semilla, sabiendo que va a crecer, y justo después de colocarlo, no te levantes de inmediato. Permanece un instante de pie, en silencio. Siente tu respiración. Reconoce que algo ha sido establecido. Ahora llega la primera declaración. Las palabras de la primera noche. No necesitas muchas frases, no necesitas discursos. La ley no responde a la cantidad, sino a la autoridad interior. La primera noche basta con que digas, con voz suave pero firme, esta etapa queda cerrada. Me dispongo a recibir la provisión perfecta. Dilo una sola vez.
no lo repitas con ansiedad. Una orden pronunciada con certeza es suficiente. Después de eso, acuéstate con naturalidad. No te quedes esperando una señal. No vigiles el proceso. El trabajo profundo no necesita supervisión. Cómo acostarte y qué sentir cuando apoyes la cabeza en la almohada. Deja que el cuerpo se hunda. No contraigas los hombros. No aprietes la mandíbula. No cierres los puños. La tensión cancela la recepción. Siente, durante unos segundos, una sola cosa: alivio. No intentes imaginar dinero. No construyas escenas complicadas. Solo alivio. Como si una carga invisible hubiera sido retirada de tu espalda. Como si ya no tuvieras que sostener el peso tú solo. Ese sentimiento es la señal que el subconsciente entiende como cumplimiento. Quédate con esa sensación unos instantes y luego deja que el sueño te tome sin luchar. La duración del ritual, este acto, no se hace una sola noche. Debe realizarse 7 noches consecutivas. 7 es número de cierre completo. 7 es número de obra terminada. 7 es número de descanso después de la creación. Cada noche el número vuelve a hablarle a tu mente profunda. Una vez no basta. 2 veces no basta. 7 establece. Si una noche lo olvidas, no continúes contando. Vuelve a comenzar desde el principio. No por castigo, sino porque el subconsciente trabaja por ciclos completos. ¿A qué hora es mejor hacerlo? No necesitas una hora exacta del reloj. Solo necesitas que sea justo antes de dormir. No coloques el número en la tarde. No lo pongas al mediodía. No lo hagas cuando aún hay ruido en tu mente. Debe ser en ese momento en que ya no tendrás más conversaciones, en que la casa se aquieta, en que tus pensamientos dejan de correr. Ese es el umbral sagrado. Lo que no se debe hacer justo antes, esto es tan importante como el ritual mismo. No te acuestes después de una discusión. No te acuestes cargando resentimiento. No te acuestes rumiando quejas. No te acuestes repitiendo miedos. Si has tenido un día difícil, no pasa nada. Pero antes de acostarte, despide ese día. Di para ti: esto ya terminó por hoy. Porque lo que llevas emocionalmente a la cama se mezcla con la orden que acabas de sembrar. Si colocas el 27 bajo la cama y te acuestas lleno de rabia o desesperación, le entregas al subconsciente mensajes opuestos. Y el subconsciente no sabe a cuál obedecer. Por eso yo digo: primero calma, luego decreto, primero quietud, luego siembra. Cuando haces el ritual de esta manera, no como un acto nervioso, sino como un acto consciente, el número comienza su labor silenciosa sin interferencias. Y entonces algo ocurre, no siempre como un estruendo, no siempre como un milagro inmediato, a veces como una sensación sutil, a veces como un pequeño giro, a veces como una llamada imprevista, pero siempre como un movimiento, porque cuando sellas una etapa con la conciencia, la vida ya no puede seguir repitiéndola. Y ahora que conoces el ritual completo, aún queda algo esencial por comprender, algo que protege todo este trabajo invisible: el silencio. Hay una razón profunda por la que siempre he advertido: no se lo digas a nadie. No es por misterio vacío, ni por teatralidad espiritual, es por protección. Toda obra verdadera necesita silencio cuando nace. La ley del silencio es una de las más antiguas y más poderosas que existen, aunque casi nadie la respeta. Y no la respeta porque el alma, cuando se emociona, quiere hablar, quiere contar, quiere ser confirmada por otros. Pero justamente ahí es donde muchas semillas mueren. Yo lo he visto una y otra vez en mis alumnos. Te lo digo de esta manera: cuando colocas el número bajo tu cama, has plantado una semilla viva en el terreno de tu subconsciente. Esa semilla necesita oscuridad, quietud, tiempo. Si cada día levantas la tierra para ver si ya está brotando, no la ayudas, la debilitas, la expones antes de que esté lista. Hablar del ritual antes de tiempo es como desenterrar una semilla cada mañana para ver si ya creció. No crecerá así. La duda ajena no siempre llega en forma de burla. A veces llega vestida de preocupación, a veces con un ten cuidado, a veces con un no te hagas ilusiones, pero cada una de esas frases entra como una corriente fría sobre algo que todavía está tierno por dentro. Y la mente subconsciente no discute, no razona, absorbe. Si una sola persona siembra duda en tu campo antes de que el nuevo patrón esté firme, esa duda puede arrancar lo que estaba brotando. Por eso hablo de contrato secreto. Lo que haces bajo tu cama no es superstición, es un acuerdo entre tu conciencia y la ley, y los contratos verdaderos no se anuncian en voz alta, se cumplen en silencio. La vida es sabia, lo visible es fuerte cuando ya está formado, pero lo invisible es frágil en su nacimiento. He visto personas perder manifestaciones claras solo por hablar antes de tiempo. Una mujer esperaba la resolución de una deuda. Ya había empezado a sentir una paz nueva, pero lo contó, recibió opiniones contrarias. La paz se rompió, y con ella, el movimiento que ya estaba en marcha. No porque la ley se vengue, sino porque la mente volvió a dudar. El silencio no es esconder,
El silencio es custodiar, así como una madre protege el vientre sin exhibirlo, así debes proteger este proceso, no por miedo a otros, sino por respeto a lo que se está gestando en ti. Yo siempre digo, primero ocurre en el espíritu, después ocurre en la forma, y ese tiempo intermedio entre lo invisible y lo visible, ese es el tiempo del silencio. Cuando el resultado se manifieste, ya no tendrás que explicarlo, la vida lo explicará por ti. Ahora bien, después del silencio, viene la evidencia. Y quiero contarte algunas historias reales de quienes durmieron con su número bajo la cama y vieron moverse aquello que parecía imposible. He visto demasiadas cosas en mi vida como para dudar ya de cómo se mueve esta ley, cuando alguien la obedece con sencillez. Y no hablo de teorías elevadas, hablo de rostros concretos, de manos temblorosas, de lágrimas de alivios que llegan cuando la persona ya estaba cansada de esperar. Te contaré algunos casos tal como los viví, sin adornos, porque la verdad no necesita exageración. Recuerdo a una mujer que llegó a mí con los hombros hundidos, como si cargara el peso de años de preocupación. Tenía deudas por todos lados, cada mes pagaba una cosa y se le abría otra. Vivía con la sensación constante de que nunca alcanzaba. No dormía bien. Soñaba con cuentas, con cartas, con avisos. Le expliqué el ritual con calma. Me miró con una mezcla de esperanza y vergüenza, como si temiera creer. Aún así, aquella noche escribió el número, lo dobló como le indiqué y lo colocó bajo su cama. La primera noche no sintió nada especial. La segunda, me dijo después, durmió profundamente por primera vez en meses. A la cuarta noche empezó a sentir una calma extraña, como si por dentro algo se estuviera ordenando. A la séptima, sin haberle dicho a nadie lo que hacía, recibió una llamada inesperada. Un familiar lejano, con quien apenas tenía trato, resolvería por fin una venta pendiente de hacía años, y quiso saldar una deuda moral que tenía con ella. La cantidad no era desorbitada, pero era exactamente la suma que ella necesitaba para cubrir la deuda que más la asfixiaba. Cuando vino a verme, no lloraba de emoción ruidosa, lloraba de alivio silencioso. Me dijo una frase que jamás olvidé: no gané dinero, sentí que cerré algo, y ese es siempre el verdadero primer resultado. También recuerdo a un hombre que llevaba años esperando un pago por un terreno que había vendido. El asunto estaba detenido por papeles, por herederos, por firmas que nunca llegaban. Él había perdido toda fe en que aquello se resolviera. Vivía como quien tiene algo pendiente clavado en la espalda. Cuando le hablé del número bajo la cama, se rió con suavidad y me dijo que ya había probado de todo. No discutí, solo le pedí que no lo hiciera desde la burla, sino desde el respeto. Aquella misma noche empezó. Las primeras 3 noches soñó con puertas, con corredores, con relojes marcando horas que no entendía. A la quinta noche soñó que alguien le entregaba un sobre sin decir palabra. A la séptima mañana, al despertar, encontró una carta bajo su puerta. No venía del mundo de los sueños. Venía del abogado que llevaba años sin darle noticia alguna. El proceso se había destrabado de manera inesperada por un error administrativo que obligaba a resolver de inmediato. En menos de 2 semanas recibió el pago. Al venir a verme no hablaba del dinero, hablaba de los sueños. Algo se ordenó primero por dentro, me dijo. Y eso, otra vez, confirmaba la ley. Hubo también un joven bloqueado en su negocio. No era pobre, pero todo estaba detenido. No crecía, no avanzaba, no perdía, pero tampoco ganaba. Vivía en una meseta eterna. Probó el ritual con escepticismo. Me confesó después que las 2 primeras noches se sintió ridículo. La tercera, por primera vez en mucho tiempo, despertó con una idea clara. No una ilusión vaga, sino una decisión concreta sobre un cambio que llevaba años postergando. A la sexta noche recibió un mensaje de una persona que había conocido hacía mucho tiempo, ofreciéndole una sociedad que nunca había sido posible antes. A la séptima noche aceptó. Meses después su negocio ya no era el mismo. Él creía que el número había atraído la oportunidad. Yo le dije que el número había ordenado su mente para que la reconociera cuando pasó frente a él. Pero hubo un caso que siempre cuento con especial reverencia, porque fue extraño incluso para mí. Una mujer practicó el ritual sin contarle a nadie, absolutamente a nadie. No pidió nada en particular, solo hizo lo que indiqué. A la quinta noche soñó con una palabra que no comprendía. Al despertar, buscó su significado en un viejo libro. Se trataba del nombre de una empresa que ella no conocía. 2 días después, caminando por su ciudad, vio ese mismo nombre en un letrero. Entró sin saber por qué. Salió con una entrevista de trabajo. Semanas después estaba contratada. No había enviado ninguna solicitud. No había buscado ese lugar. La vida la llevó como si alguien la hubiera guiado desde lo invisible. Cuando vino a verme, no estaba eufórica. Estaba impactada. Me dijo, no parecía que yo caminaba hacia el trabajo. Parecía que el trabajo caminaba hacia mí. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el subconsciente entra en obediencia a una nueva identidad.
En todos estos casos hubo algo en común. Ninguno habló, ninguno vigiló el proceso, ninguno se acostaba pensando, ¿ya pasó? Solo dormían, solo repetían el ritual con humildad, y poco a poco el mundo exterior empezó a acomodarse a un orden nuevo, que primero había nacido dentro. Por eso siempre digo que el verdadero milagro no es el dinero que llega, el verdadero milagro es la mente que deja de resistir. Ahora quiero llevarte aún más profundo, porque existe una forma de vivir este ritual con mayor intensidad todavía, una forma que sella un antes y un después en la conciencia. Es lo que yo llamo la técnica intensiva de las 7 noches. Existe una forma aún más profunda de vivir este ritual, una forma que no solo planta la semilla, sino que la riega noche tras noche, hasta que la raíz se vuelve firme. No todos necesitan esta versión intensiva, pero hay almas que sienten, desde el primer momento, que han llegado a un umbral, y que necesitan atravesarlo con decisión. Para ellas es este camino. El número bajo la cama es el mismo, el papel, el silencio, la constancia, todo permanece, pero aquí sucede algo más. Cada noche le hablas a tu subconsciente con una llave distinta, como quien abre una misma puerta girando la cerradura un poco más cada vez. Yo lo he observado como capas que se van superponiendo, una sobre otra, hasta que la identidad antigua se disuelve y la nueva queda establecida. La primera noche, cuando colocas el número y te recuestas, digo siempre que pronuncias en voz baja, sin prisa, sintiendo cada palabra como una caricia sobre tu mente. Me abro a recibir, nada más. No especifiques, no pidas, solo abre. Esta noche no trata de dinero todavía, trata de permiso, de bajar las murallas interiores. Muchas personas no reciben no porque el universo no dé, sino porque el interior sigue cerrado. Esta primera frase es como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. La segunda noche, al repetir el ritual, con el mismo cuidado y el mismo silencio, dices, me abro a recibir dinero inesperado. Aquí ya diriges el cauce. Ya no hablas solo de apertura general, sino de la forma concreta en que esa apertura comienza a expresarse. Y observa algo importante, no dices voy a recibir, dices me abro, no fuerzas, permites. El subconsciente entiende esta diferencia con absoluta precisión. La tercera noche, cuando el cuerpo ya empieza a acostumbrarse al gesto, cuando el alma comienza a sentirse en confianza con el misterio, dices, me abro a recibir oportunidades nuevas. Esta noche, abre caminos que aún no existen en tu visión consciente. Muchas veces el dinero no llega primero como dinero, sino como puerta, como encuentro, como decisión, como propuesta. Esta frase ensancha el campo donde la provisión puede manifestarse. La cuarta noche trabaja una de las capas más sensibles del ser humano. Esa noche dices, me abro a recibir cancelación de deudas. No todas las cargas son visibles, pero casi todas pesan. Esta frase no solo habla a las cuentas externas, habla a la sensación interna de deber, de atraso, de culpa, de presión. Cuando esta capa empieza a moverse, el alma suele sentir un gran alivio aunque aún no haya cifra alguna sobre la mesa. La quinta noche es la noche de la expansión. Esa noche pronuncia, me abro a recibir más de lo que imagino. Aquí rompes el límite de tu propia mente, porque casi siempre deseamos dentro del tamaño de nuestros miedos, no dentro del tamaño de la vida. Esta frase le dice a tu subconsciente que ya no será él quien marque el techo de lo posible. La sexta noche es la noche del orden y la corrección. Esa noche dices, me abro a recibir desde fuentes correctas, porque no toda llegada es bendición. Hay dinero que trae inquietud, conflicto, culpa o desgaste. Esta frase alinea tu recepción con la armonía, con aquello que llega sin romperte por dentro. Esta noche es la que más profundamente ordena la conciencia, y entonces llegas a la séptima noche. Esta no es una frase más, esta es un sello. Esa noche, al colocar de nuevo tu cabeza sobre el punto donde reposa el número, dices, me abro a una nueva realidad financiera. Aquí ya no hablas de eventos separados, ya no hablas de dinero, de oportunidades o de deudas por separado. Hablas de una realidad entera, de un nuevo estado, de un nuevo suelo bajo tus pies. Cada una de estas noches no trabaja sola, se suman, se entrelazan, se van profundizando unas a otras como capas de tinta sobre un mismo sello. El subconsciente no despierta por golpes, despierta por acumulación, y cada noche, al repetir el gesto, al mantener el misterio, al guardar el silencio, esa acumulación se vuelve irreversible. Muchas personas me han dicho, la tercera noche sentí algo, la quinta noche soñé distinto, la séptima noche ya no me sentía igual, y eso es exactamente lo que debe suceder. Antes de que tu vida cambie, debes dejar de sentirte como la persona que vivía dentro de la carencia. Esta versión intensiva
no es para quien quiere probar por curiosidad, es para quien necesita cerrar una era, para quien siente que está listo para soltar de verdad una historia y caminar hacia otra. Y ahora, después de haberte mostrado tanto el poder como la profundidad de esta práctica, debo decirte algo que siempre digo a quienes me escuchan con el corazón abierto: todo poder requiere conciencia. Todo lo que puede abrir, también puede desordenar si se usa desde la ansiedad, la codicia o la desesperación. Por eso, antes de cerrar este camino contigo, debo hablarte de una advertencia sagrada, algo que no se dice para asustar, sino para equilibrar. Hay algo que siempre digo con enorme respeto, porque he visto las consecuencias en vidas reales. Este número no debe usarse desde la codicia, ni desde la desesperación, ni desde la necesidad de demostrar nada a nadie. La ley espiritual no responde al grito del ego, responde al llamado de la coherencia interior. No lo uses como si fuera un juego. No lo uses como si estuvieras probando una curiosidad más. No lo uses para competir con otros, para ganarles, para humillarlos, para mostrar superioridad. La abundancia no es un trofeo, es una responsabilidad. Cuando alguien se acerca a este ritual con la vibración de quiero más que otros, lo que en realidad está activando no es la recepción, es la comparación, y la comparación nunca construye prosperidad estable. Solo crea tensión, ansiedad y una carrera que no tiene descanso. Tampoco intentes forzar personas, nombres, cantidades exactas o situaciones concretas. He visto personas que, al conocer este principio, duermen con el número bajo la cama, tratando de controlar mentalmente a alguien específico, un empleador, un cliente, un familiar, un socio. Eso no es alineación espiritual, eso es manipulación. Y la ley nunca se deja manipular. Tú no estás aquí para mover piezas externas con la mente, estás aquí para mover tu propia identidad y dejar que la vida responda en su orden perfecto. Cuando fuerzas el cómo y el de quién, introduces rigidez, y la rigidez bloquea el flujo. La provisión verdadera llega por caminos que tu mente no puede anticipar. Si te aferras a un solo canal, cierras todos los demás. Ahora quiero hablarte con sinceridad de algo que pocos se atreven a mencionar, pero que yo he observado muchas veces. Yo lo llamo el retroceso energético. Sucede así. Una persona realiza el ritual desde la ansiedad, desde el deseo de escapar de su situación a cualquier precio, desde el orgullo, desde el miedo. El número actúa, porque la ley actúa, y entonces llega algo, dinero, oportunidad, un golpe de suerte aparente. Pero como no hay coherencia interior, como esa persona todavía vibra desde el vacío, desde la inseguridad o desde la codicia, eso que llegó no encuentra dónde sostenerse y se va. No se va como castigo, se va como reflejo. Es como intentar llenar un recipiente que está roto por dentro. Puedes ver cómo entra el agua, pero también verás cómo se escapa al mismo tiempo. He visto personas recibir grandes cantidades y perderlas en decisiones impulsivas. He visto oportunidades brillantes romperse por miedo. He visto contratos cerrarse y destruirse por inseguridad. No porque la ley falle, sino porque la identidad aún no estaba lista para sostener lo recibido. Por eso siempre digo, antes de recibir fuera, debes estar preparado por dentro. Este número no viene a hacerte rico por accidente. Viene a mostrarte si estás listo para convertirte en alguien que puede vivir en recepción sin destruir lo que recibe. Si lo usas desde la prisa, desde la angustia, desde el necesito ahora mismo, el retroceso se vuelve casi inevitable. Porque la prisa es hermana del miedo, y el miedo siempre debilita lo que toca. Pero si lo usas desde la paz, desde la disciplina silenciosa, desde la certeza tranquila, entonces la abundancia no solo llega, se queda. Yo siempre enseño esto. Recibe para expandir, no para llenar un vacío. El vacío nunca se llena con dinero. El vacío se llena con conciencia. Y cuando la conciencia se ordena, el dinero deja de ser un visitante ocasional y se convierte en un compañero estable. Ahora, después de todo lo que has escuchado, después de cada paso, de cada historia, del ritual, del silencio y de la advertencia, es momento de sellar esto, no solo con palabras, sino con una decisión interior. Hay algo que debo decirte con toda claridad, porque es la raíz de todo, y sin ella cualquier técnica queda vacía por dentro. El número no te da valor, el dinero no te da valor, la provisión no te da identidad. Todo eso solo refleja un valor que ya existe en ti desde antes de cualquier logro, desde antes de cualquier cifra, desde antes de cualquier resultado. Tu valor nace en la fuente, y cuando lo olvidas, el mundo entero intenta recordártelo con pruebas, con carencias, con anhelos. Yo he visto a personas creer que, cuando por fin reciban dinero, se sentirán completas. He visto a personas pensar que la abundancia las hará dignas, y siempre les digo lo mismo: no recibes para ser valiosa, recibes porque ya lo eres. El orden siempre es ese: primero identidad,
luego provisión. Cuando se invierte el orden, el alma se confunde, y la abundancia se vuelve pesada en vez de liviana. Cuando el dinero comience a llegar a tu vida, porque cuando te alineas, llega, no lo tomes como un trofeo, tómalo como un encargo sagrado. El dinero es una fuerza viva, quiere moverse, quiere circular, quiere cumplir propósito. Si lo detienes con miedo, se estanca. Si lo aprisionas con avaricia, se enferma. Si lo gastas sin conciencia, se dispersa. Pero si lo usas con gratitud, con orden y con intención, se multiplica sin esfuerzo. Recibir no es el final del camino, es el comienzo de una nueva responsabilidad. Recibir te pide aprender a administrar, aprender a decidir, aprender a dar, aprender a decir no cuando sea necesario, y a decir sí cuando el alma lo indique. Recibir te exige madurez interior. Yo siempre he dicho que el dinero es un excelente maestro. Te muestra dónde estás apegado, dónde temes, dónde confías, dónde aún dudas de la provisión eterna. Si lo usas con conciencia, te eleva. Si lo usas desde el vacío, te expone. Por eso hablo de la responsabilidad de recibir. Cuando llega algo a tu vida, pregúntate, ¿esto me permite ordenar? ¿Esto me permite ayudar? ¿Esto me permite sostener a otros sin olvidarme de mí? ¿Esto me permite crecer sin endurecerme? Dar no significa perder. Dar es permitir que la corriente siga viva. No necesitas dar grandes cantidades para estar en armonía con la ley. A veces basta con un gesto, con una ayuda discreta, con una palabra, con una mano extendida, con un orden interno que diga, no todo termina en mí. Ese simple acto mantiene abierta la puerta por donde la provisión entra y sale sin obstáculos. Aprender a recibir también es aprender a poner orden, ordenar cuentas, ordenar decisiones, ordenar relaciones, ordenar hábitos. La abundancia ama el orden porque el orden es la forma visible de la armonía. Donde hay caos, la energía se dispersa. Donde hay orden, la energía se asienta. Y sobre todo, aprende la gratitud, no como un gesto educado, no como una frase repetida, sino como un estado interior. La gratitud no es agradecer cuando sobra. La gratitud es reconocer que incluso lo pequeño es señal de que la corriente ya está activa. Cuando agradeces, dices sin palabras, confío, y cuando confías, la ley responde. El número que duermes bajo tu cama no es un ídolo, no es una fuente en sí mismo, es solo una llave. La fuente es eterna, la fuente eres tú conectado a la vida, y cuando esa conexión se recuerda, todo lo demás ocupa su lugar sin lucha. Recibir con propósito, gastar con conciencia, dar con alegría, ordenar con sabiduría, aprender con humildad. Esa es la verdadera riqueza. Y cuando ella vive en ti, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado silencioso al servicio de tu alma. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero que te quedes un momento en silencio conmigo. No para pensar, no para analizar, sino para sentir todo lo que acabas de escuchar. Porque esto no es solo enseñanza, es un llamado. ¿Has visto cómo la cama, ese lugar tan cotidiano, puede convertirse en un altar silencioso, un punto de transición entre lo visible y lo invisible? Has comprendido que el número no es un amuleto, sino una llave, una orden muda que el alma entiende sin palabras. Has aprendido que el silencio no es ocultamiento, sino protección sagrada, y que la fe verdadera no grita, no suplica, no se desespera, la fe verdadera descansa. Todo lo que transforma la vida primero nace en lo íntimo, primero en lo que nadie ve, primero en ese espacio secreto donde te entregas al sueño cada noche. Ahora quiero dejarte una declaración final, no como una frase bonita, sino como un sello interior. Si puedes, repítela conmigo despacio, no como quien repite, sino como quien elige. Hoy me abro a recibir la provisión que por derecho divino me pertenece. La recibo en paz, la uso con sabiduría, y la comparto con amor. No importa si tu voz tiembla, no importa si aún dudas un poco. La ley no espera perfección. La ley responde a la dirección del corazón. Te invito a que esta declaración no se quede solo aquí. Escríbela en tu cuaderno, hazla parte de ti, llévala a tu noche, léela antes de cerrar los ojos. Y cuando empieces tus 7 noches de ritual, deja que estas palabras acompañen tu descanso como un suave susurro de certeza. No tengas prisa, no compares tu proceso con el de nadie, no te juzgues si un día dudas. Vuelve al silencio, vuelve al altar, vuelve a la llave. La vida no se abre a la fuerza, la vida se abre a quien se alinea. Y ahora, mi querida alma, el resto ya no depende de mis palabras, depende de lo que hagas esta noche, cuando nadie te vea, cuando el mundo calle, cuando tu cabeza repose y tu espíritu quede libre para recibir. La puerta ya está frente a ti, la llave ya está en tus manos, descansa y recibe.